Bueno, Patricia, muchas gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Estamos con el Jardín de los Ciervos y tu mágica manera de presentar el mundo de María Antonieta. ¿Es un mundo que te conmueve, que te, te apasiona? ¿Y por qué elegiste esto ahora? Me- Siempre me llamó la atención la etapa donde Francia pierde su monarquía. Supe desde antes de empezar a estudiar este periodo histórico que en toda convulsión política siempre surgen historias. Y encontré que las había. Entre ellas el escándalo del collar de diamantes de María Antonieta y del conde de Cagliostro, un falsificador italiano que supo meterse en las cortes, malquistarlas y generar un montón de inconvenientes. Desde ahí partí y también tenía intenciones de no abandonar el oscurantismo medieval, aunque la historia transcurre ya en épocas más modernas. Entonces, la aparición de una comedia de Dante Alighieri en un castillo en el norte de Francia, que rodea de misterio, ya empezamos a hablar del gótico del libro, eh, dan, creo yo, un clima propicio para que pueda contar una de mis historias. La comedia de Dante está durante todo el libro, ¿no? Pero creas un personaje que es el que va a verificar si esa comedia, es original o no, que es como un detective, ¿no? Ujú. Como que es muy inteligente y además muy enamoradizo. Sí, es un personaje que encarna un poco al estereotipo de persona ya del siglo de las luces. Nuestro personaje principal tiene un oficio que ya hoy en día no existe más, que es el ser cazador de falsos. En ese entonces adquirir un libro no era tan fácil como hoy. Hoy, justamente en el marco aquí en Uruguay de Feria del Libro o en cualquier país donde uno va a una librería y adquiere un ejemplar, regala, etcétera, nos cuesta muchísimo entender que los libros en una época eran objetos de valor que estaban solamente al alcance de unos pocos. Y estas pocas personas que podían acceder, en el general noble, gente de la aristocracia, invertía muchísimo dinero en esto, pero no estaban con los conocimientos necesarios para saber si compraron o no un falso. Y en el siglo de las luces abundaban los falsificadores. En este caso el conde de Cagliostro es uno. Y eran artistas, tanto como Leonardo, como Miguel Ángel o Rafael en Italia, con ese mismo, con esa misma excelencia para hacer arte. Estos tipos hacían falsos. Hoy en día un falso de esa época quizás sale más caro que el original. Original. Pero bueno, en este entonces los cazadores de falsos estaban siendo convocados para estas tareas. Y nuestro personaje principal se acerca a una vizcondesa que, al enviudar, tomó por herencia este ejemplar de la comedia, del cual se sospecha su veracidad, por supuesto, y nos transporta a un castillo en el norte de Francia, en Martinbast, rodeado de bosques y de niebla. Y aquí comenzamos también con el gótico, ¿no? Ujú. Y bueno, y mete al lector en esta época de revolución en un mundo medieval, porque nuestro personaje principal no solo se encuentra con un libro, al cual indaga, al cual, como decís vos, como si fuese un detective, busca el detalle que lo hace falso o verdadero, se encuentra con un portal en un castillo donde va a los sótanos. Lamentablemente no te puedo decir más, No, pero porque es una novela de se misterio. encuentra con el amor también, que es importante, y se encuentra con la conspiración, ¿no? Durante toda la novela estamos tratando de ver cómo van a sobrevivir, ¿no? Y siempre vemos la conspiración, y que además nos hace, es muy de la época, ¿no? Aquel contra aquel, tirar acá, se unen y se desunen entre ellos, ¿no? Es una novela palaciega también. Las conspiraciones dentro de la política no solo es algo de época, hoy también existe. Sí. ¿Sí? Como decís vos, este se une con otro para ir contra el tercero, pasa hoy también. Lo que pasa es que en ese entonces, puesto en los palacios de Versalles,
en castillos, en salones del poder, en la Galería de los Espejos, estos lugares que la opulencia le da un marco de solemnidad absoluto. Lo pone con este perfume de época. Claro. Pero sí, vamos a vivir eso y vamos a vivir también el oscurantismo medieval, porque si bien es una novela, como ya dijimos, que transcurre en los albores de la Revolución, tiene esta otra lectura, que es la lectura a través de la comedia, de la comedia de Dante. Aclaro que no es necesario leer la comedia de Dante para entender este libro, ¿no? Pero uno empieza a transitar como si fuese un guiño literario, lo que le sucede al personaje con lo que le sucede a Dante Alighieri en su tránsito por el infierno, porque Dante también atraviesa el infierno en busca de su amada Beatriz, o sea, lo hace por amor, más que por otra causa. Y bueno, tenemos una conexión todo el tiempo entre la comedia de Dante, lo que sucede en Francia y lo que sucede con estos personajes tan trascendentes que tuvo Europa en esa época, que son los aventureros que salían a cazar tesoros, a transitar riesgos y, bueno, a meterse en muchísimos problemas. ¿Cómo te nutriste de la época? Porque hay un momento de la escritura que si dejas la trama y empezás a observar y a proyectar lo que vas describiendo, los castillos, los tugurios, todo, la corte, es como perfecto, es como que lo ves la película, ¿no? Vas viendo que esto puede ser una película. ¿Cómo pudiste percibir y escribir todo ese mundo? Tuve la suerte de viajar muchísimo, de estar en muchísimos de los lugares a los cuales yo después doy vida en mis historias. Quizá poder transitarlos, no solo palacios que están en perfecto estado, sino también aquellos otros, los castillos que están abandonados, me transmiten algo que después quiero volcar en los capítulos, que es la parte sensorial. Si puedo tocar el frío de la piedra en un sótano que tiene 800 años, eso me queda un poquito grabado, o aquello que se siente cuando uno entra en un salón vidriado, todo decorado con frisos, con frisos, con relieves, incrustaciones, etcétera, tapices. Eso después de alguna manera vuelve a las escenas de una forma fotográfica, sensorial, que creo que el lector puede llegar a disfrutar. Y como digo siempre, con un libro uno puede no solo comprar un poco de entretenimiento, sino tomarse un pasaje a la historia. Tal cual, si cerrabas los ojos y los empezás a imaginar, te sentís medio ahí en una época muy maniquea, ¿no? Porque hay como le corten la cabeza, la guillotina, sí. Hay mucha opulencia, pero también hay una Francia muy miserable que estaba pasando mal, ¿no? Todo eso lo lográs abarcar sin perder la trama, que también a veces como que el personaje le pasa muchas cosas, y por favor, cuando va a terminar y el pobre va a poder descansar, está hasta el final tratando, ¿no? de salir adelante, salir vivo. Sí, la verdad que a Simón Belladón, el personaje de esta novela, lo tuve bastante atareado, porque cuando piensa que logra zafarse, es cuando más comprometido está. Pero yo creo que el lector siempre tiene eso de generar una empatía con el personaje, cuando el personaje siempre tiene la posibilidad de salirse, pero no tan rápido, ¿no? Porque si no las historias se ponen aburridas. Y con respecto a lo escénico, a la trastienda, fíjate vos que con mi primer novela, El Inquisidor, tuve muchísimas críticas respecto a las escenas en las salas de tormentos, ¿no? Y esto que a veces es muy, muy placentero de ver el ropaje, los carruajes, las solemnidades con que se llevan a cabo los ceremoniales, la liturgia, en algunos ritos católicos quizá antiguos. También tienen lo otro cuando hay que relatar escenas fuertes, ¿no? Con el Inquisidor en las salas de tormentos,
ese tema fotográfico llevó a que mucha gente se horrorizara literalmente de lo que sucedía. Yo simplemente transcribí lo que Claro. sucedía, ¿no? Es una época maniquea, es una época que te mandaban cortar la cabeza, que eras amigo, después no eras, que te desterraban, querías matar a otro, que se batían a duelo por un amor o por Exactamente. algo y uno moría, ¿no? Moría. No es un problema de cómo está escrito, al contrario, es una época donde la vida tenía otro valor. Sí, quizá uno entiende que en el Palacio de Versalles María Antonieta tenía perros, le gustaban muchísimo las mascotas, y sus perros desayunaban canapés en un mismo momento donde en la Bastilla, en sus torres, abajo, en las partes más profundas, se torturaban a muchos disidentes de la monarquía y vivían en condiciones miserables. O quizá se empezaban a ensayar los primeros prototipos de lo que después fue la guillotina, ¿no? Se llevaban enfermos mentales para guillotinarlos, y esa época estaba toda atada en una misma realidad que pasaba al mismo tiempo. Así que los contrastes eran muchísimos. Vos lográs combinar todo eso que es verdad que en algún momento nos puede deprimir o asfixiar con la historia que es la que te da el alivio cuando tiene su salida o cuando te parece que va a lograr salir adelante, lográs que más o menos estemos en equilibrio, ¿no? Que no pasemos sufriendo, sino que disfrutemos todo, ¿no? Esa combinación entre cuando estamos muy angustiados porque la historia está pesando, siempre salimos por otro lado, ¿no? Sí, además con unas reglas sociales que eran otras. Hoy en día es impensable que por una discusión menor o por un desamor o por una falta de respeto, dos personas se batan a duelo y una de las dos muera en un día como hoy en una plaza atravesado por un florete, ¿sí? Y que la vida siga, Claro. ¿no? En esa época estas cosas pasaban y bueno, uno tiene que ambientar todo con la cosmovisión de lo que sucedía en ese entonces. A veces quizá me llegan comentarios, cartas, críticas, de decir, bueno, pero deberías haber tratado tal tema de una manera diferente, pero digo, a ver, no necesariamente tenemos que tratar temas de época con la cosmovisión actual, o sea, sería distorsionar la historia y quitar realmente un componente importante. Lo que pasa es que la credibilidad la da que justamente están emparentados la época con la forma de pensar. Si vos lo haces con la parte de hoy, te quedaría ahí como, Sí, bueno, como que sería lo que quisieras leer, pero no es lo que realmente podría llegar a pasar. Exactamente, exactamente. Por eso el papel de María Antonieta en esa época era, a ver, escandaloso, porque era una mujer que se atrevía no solo a contradecir un poquito el esquema monárquico, sino que iba un poquito más allá y se permitía ser libre en un papel de reina, donde la mayoría de las reinas eran simplemente Un adorno del rey. un adorno y una casilla muy, muy estrecha donde uno tenía que ocupar y respetar esas reglas. Igual esta época te fascina. Sí, me encanta. Por algún motivo, capaz que por los viajes, hay algo en esa época que te conecta porque lo pones de una manera que demuestra que hay amor por eso, que te gusta. Sí, creo que el romanticismo, por lo menos desde la parte de lo que yo puedo dar en la literatura, lo veo mucho más nítido y mucho más cristalino en esta época. No solo, en este caso, estamos hablando de la Ilustración, sino también en el Renacimiento, donde el hombre y la mujer tuvieron papeles importantes y destacados para que la historia cambiase desde el medioevo hasta lo que tenemos hoy, ¿no? El personaje da como para más, da como para que tenga otra historia. Sí. Esta está perfecta, pero como que si hubiera otro caso, seguiríamos leyendo. Sí, pero vamos a darle un poco de descanso. Estuvo sometido, Simón Belladonna estuvo sometido a mucho en poco tiempo, así que quizá más adelante, no lo sé, por ahí no, por ahí sí, puede llegar a aparecer nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación.